Gracias. Buenos días. Em, Como ya la mayoría sabéis, Hannah está embarazada. Estamos esperando nuestro tercer hijo. Esto tiene que ver con el mensaje, ¿vale? Hannah está embarazada y traer un niño al mundo implica muchas cosas. No voy a hablar de esas, pero hay una en particular que me llama la atención. Este niño no ha nacido todavía y aún así hay muchas cosas de su vida que ya están en parte marcadas, ¿no? La familia en la que le toca nacer, el lugar del mundo en el que le toca nacer, la rutina de los viernes a la que sus hermanos ya le han dado forma, la música que nos gusta escuchar a nosotros, sus padres, los lugares de la Comunidad de Madrid que nos gusta visitar, ¿no? Las pasiones de sus padres, nuestros hobbies, nuestras virtudes, nuestras taras, ¿verdad? Pocas cosas dan más miedo que ver tus problemas reflejados en tus hijos, o verles luchar con tus luchas, o ver patrones en ellos que ahora miras hacia atrás y reconoces en tu propia infancia y ahora les sabes poner nombre. Y a dónde voy con todo esto, con este pequeño ejemplo, es que hoy en día muchas veces, muchas películas o muchos elementos culturales nos venden que yo soy quien quiero ser, que yo soy el capitán de mi alma, ¿no? Que somos unidades autónomas y que la vida es una especie de lienzo en blanco en el que tú puedes hacer lo que tú quieras. Pero siento decirte que eso no es exactamente así. No me malinterpretes. Claro que somos independientes, no nos vayamos al otro extremo, no estoy diciendo que seamos robots, no lo somos. De hecho, creo que el cristianismo sostiene esto mejor que las alternativas, pero te guste o no, para bien o para mal, no eres la única persona que determina el rumbo de tu vida. A mí a veces me encantaría pensar que todo está en mis manos, ¿no? Que todo depende de mí, pero como dice el famoso poema inglés, nadie es una isla, ninguna persona es una isla, somos parte de un todo, ¿no? Y este pequeño ejemplo que os he dado con mi hijo, ¿no? Es un pequeño ejemplo de esta idea, de que el rumbo de nuestras vidas está afectado por más personas que solo nosotros. No sé si eso te hace sentir bien, mal, pero este pequeño ejemplo que hemos visto, esta pequeña ilustración, es un ejemplo de una idea que en el texto de hoy aparece multiplicada por 200. Vamos a leer ese texto, como decía Miguel, seguimos en la serie de Herdomanos 5, y creo que una de las cosas que Pablo nos está diciendo es que para bien o para mal, y ahora hablaremos, ¿vale? De si es para bien o para bien o para mal, somos parte de algo más grande y nuestra vida está profundamente marcada por ello. Vamos a leer el texto, en Romanos 5, del 12 al 21. Le he pedido a Andrés que me ayude con esto. Andrés va a salir a leer el texto y luego vamos a comentarlo. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Porque pues, si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Fijaos, no solo se trata de que nuestra vida esté marcada por nuestros padres, por nuestras circunstancias inmediatas. Es que la Biblia afirma que hay dos personas, dos vidas que han afectado a todas las demás a lo largo de toda la historia. Que sus vidas han sido como una especie de seísmo cósmico cuyos efectos se sienten todavía hoy. Me pregunto si hay una parte de ti que cuando escucha esto siente una pequeña reticencia de, no es muy anticuado decir eso, o sea, entiendo que es un versículo, pero en la práctica no es así, ¿no? Por un lado, esta pequeña reticencia, si es que está, puede que venga porque cuando leemos el texto es posible que haya un par de interrogantes así de neón que están flotando así, ¿no? Como decía Miguel, es un texto complejo. Vamos a ver algunas de estas preguntas que hay en el texto. Pero en realidad, una primera lectura del texto no tendría por qué provocar esa reticencia. Y aún así, yo soy el primero que a veces lo siente. Gerson, ¿me estás diciendo que lo que hizo otra persona me afecta a mí? No sé si alguno siente lo mismo. Si sientes eso, es bueno que te preguntes por qué te sorprende que lo que hace otra persona te afecte y por qué me preocupa. ¿Qué es lo que pienso yo de mí que me preocupa que mi vida esté afectada por otro, ¿no? Vamos a hacer esa primera pasada por el texto y luego vamos a parar en un par de estas preguntas. Es un texto que sigue a los casi 5 capítulos que llevamos hasta aquí, como dicen sus primeras palabras. Por tanto, hay algunas ideas en este texto que ya hemos visto en la serie y que no voy a repetir. Romanos 5 del 12 al 21. Adán y Jesús. Es un texto de comparaciones, de similitudes y también de contrastes. Pero me atrevo a afirmar que esto es mucho más que una simple comparación, que es una pieza fundamental del puzzle teológico que lleva Pablo hasta aquí, de la justificación, de la reconciliación, y que este texto tiene que ver con cómo ocurre todo esto. No sé si alguna vez lo has pensado. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente cuando Jesús no? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué o cómo ocurre eso? ¿No? ¿Es el Evangelio solamente el pago de una deuda? ¿Es eso lo que nos está diciendo Pablo? Me adelanto, ¿vale? Ya llegaremos. Es un texto de contrastes y de similitudes. De hecho, cuando lees el texto hay una constante repetición, ¿verdad? Versículo 12, tal como por un hombre, así también. Versículo 15, si por la transgresión de uno muchos, por la gracia de uno abundaron para los muchos. Versículo 17, lo mismo, por la transgresión de uno versus reinarán por medio de uno. Versículo 18, lo mismo, una transgresión versus un acto de justicia. Versículo 19, por la desobediencia de uno versus por la obediencia de uno. Hay una constante repetición a lo largo del pasaje. Uno, muchos, uno, muchos. Una constante repetición de que tanto Adán como Jesús hicieron cosas, consiguieron algo que marcó a la humanidad entera. En ese sentido, hay un énfasis de que hay ciertos ecos de Adán que están en Jesús, ¿no? Pero para empezar, lo que consiguen es totalmente opuesto. Si ordenáramos esto y pusiéramos, por un lado, todas las palabras asociadas con Adán a lo largo del texto, sale esto: pecado, muerte, transgresión, juicio, condenación, desobediencia, pecadores. Y si por otro lado ponemos todas las palabras asociadas con Jesús, pone dádiva, gracia, don, justificación, vida, abundancia, justicia, obediencia, justos y vida eterna. Los resultados son totalmente opuestos. No solo los resultados, la motivación de ambos es opuesta, ¿verdad? Adán desobedece, pero además desobedece mirando hacia adentro, pensando en sí mismo. Jesús obedece, pero además Jesús obedece pensando en los demás, como un sacrificio, Él está mirando hacia afuera. Los resultados son opuestos, la motivación es opuesta, pero también es distinto su poder y su alcance, ¿no? Versículo 15 dice, si por la transgresión de uno, y luego refiriéndose a Jesús pone mucho más. Lo mismo pone en el 17, mucho más reinarán.
No hay competición. Lo que hace Jesús no es simplemente contrarrestar lo que hace Adán, no, es mucho más. ¿Por qué escribe esto Pablo? ¿Por qué Pablo escribe este fragmento? Bueno, como digo, creo que es una parte fundamental del puzzle, pero además creo que es algo que la iglesia de Roma necesitaba escuchar. Seguro que ya se ha dicho a lo largo de estas semanas en la serie, ¿no? Pero sabéis que la iglesia de Roma estaba compuesta de judíos y de gentiles. Y parece que había cierta confusión o incluso división acerca de hasta qué punto los unos tenían que actuar como los otros, ¿no? John Stott en su comentario lo llama un conflicto teológico, que es algo que se ve después en los próximos capítulos. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, oye, esto no va solamente de tu comportamiento, esto no va solamente de si obedeces la ley o no, va de tu naturaleza. Y ahí, tanto judíos como gentiles, estamos en lo mismo. De ahí vienen estos versículos 13 y 14 que parecen un poco confusos, ¿no? Pablo no está diciendo que antes de la ley no hay pecado, no. Lo que dice Pablo aquí y en toda la carta es que la ley hace que el pecado sea mucho más evidente. Pero versículo 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. La ley no nos salva, la ley muestra nuestra situación, pero ya la teníamos de antes. Esto no va de si eres judío o gentil, les está diciendo Pablo, dejad de pelearos. Esto no va de si eres judío o gentil, esto va de si estás en Adán o si estás en Jesús. Y aquí empezamos a ver parte de lo increíble que está diciendo Pablo, que Jesús no solamente inaugura una nueva forma de vivir, Jesús inaugura una nueva humanidad. Ya os lo decía al principio, ¿no? Nos cuesta pensar que nuestra vida está marcada por el pasado, pero es que la Biblia afirma que sí es. Lo que este texto quiere enfatizar es que la decisión de Adán nos afecta a todos, que de alguna forma estábamos en Adán y que nuestra esperanza está en Jesús. Mira, todas estas palabras bonitas que os decía, gracia, vida, justificación, no es que Jesús nos las dé como si fueran puntos de una máquina. No es que Jesús nos dé gracia como si fuera una cosa que nos da. Todas estas palabras bonitas, gracia, justificación, vida, no es que Jesús nos la dé como si fuera una bolsita con cosas dentro, como si fuera una fiesta de fin de año que te dan el cotillón y tú luego te olvidas de quién te lo ha dado y tú te quedas con tu bolsita. Eso no es el mensaje. No. Las buenas noticias no son que alguien me da algo y ya está. Son que igual que yo estaba en Adán, gracias a Dios y al Espíritu Santo puedo estar en Jesús. Y cuando estoy en Jesús, todo lo suyo es mío. Esa vida, esa justificación, esa gracia, no son como boletos que Él me da, no, es que Él se da a sí mismo, es porque estoy en Él. Y las implicaciones de esta idea son un terremoto, creo que tienen que ver con qué es el Evangelio. Espera, Gelson, me dirás, ¿vale? El interrogante de neón flotando. Espera. ¿Qué quieres decir que en Adán todos pecamos? Bueno, no es que lo diga yo, o sea, lo dice Pablo, ¿no? En el versículo 12, sobre todo en el original, en el griego. Lo que Pablo está diciendo en el griego parece ser que en ese momento todos pecamos. ¿Qué significa eso? No lo sé, iglesia, la verdad. Esta es una de las bombas del texto, este es uno de los grandes debates teológicos que llevan siglos debatiéndose. Y los teólogos profesionales tienen sus formas de hablar de esto, sus palabras como federalismo y sus tomos y sus teorías. Y es muy interesante. O sea, ¿está diciendo que Adán pecó y que luego todos pecamos de la misma forma? ¿O está diciendo que cuando Adán pecó todos pecamos? ¿O está diciendo las dos cosas? ¿O está diciendo un poco de cada? No lo sé, iglesia. La mayoría de comentaristas principales, como John Stott, Martin Lloyd Jones, Tim Keller, Don Carson, se inclinan hacia la segunda idea, que cuando Adán peca, todos de alguna forma estamos en él. O bien porque él es una especie de representante que nos representa a todos y lo que él hace es como si lo hubiéramos hecho, o incluso porque literalmente a veces la Biblia habla como si estábamos ahí. A veces la Biblia habla así. En Hebreos, por ejemplo, la Biblia habla de Leví, que es el bisnieto de Abraham, pero dice que Leví estaba presente en algo que hizo Abraham cuando Leví ni siquiera había nacido, ¿no?
Como decía, la idea de que a veces las decisiones de otros me afectan, en realidad no es tan extraña. Quizá nos parece extraña en Occidente en 2024, pero en la mayor parte del mundo y durante la mayor parte de la historia, la idea de que los demás me afectan a mí no es tan extraña. ¿Que cómo funciona exactamente? No lo sé. O sea, si es una pregunta que te interesa mucho, estúdiala, pero recuerda que la opción de decir no lo sé también es válida. A veces parece que nos forzamos a tener que tomar posiciones sobre cuestiones que llevan siglos debatiéndose. Y creo que la razón por la que es válido decir no lo sé, si es que eso es lo que tú piensas, es que no hace falta saber cómo funciona algo para creer que es verdad. Nadie sabe lo que es la conciencia, por ejemplo, pero todos creemos que existe, en general casi todos creemos que existe porque explica perfectamente nuestra experiencia y nuestros instintos. ¿Veis lo que digo, no? Cuando Newton establece la ley de la gravedad, Newton no sabe lo que es la gravedad. Newton no tiene ni idea de qué es la gravedad, pero ve que con esta ley describe perfectamente lo que él ve. ¿Que cómo es eso de que en Adán pecamos? No lo sé, pero lo que sí sé es que explica correctamente la realidad que observo. De hecho, me atrevo a decir que incluso mis amigos que no se consideran cristianos estarían de acuerdo con esta idea. Lo que pasa es que utilizarían otras palabras, ¿vale? ¿Cómo hablar del pecado? Es un tema importante, daría para hacer una sesión aparte. La gente en general piensa que la palabra pecado significa diversión, ¿no? Si yo, por ejemplo, tuviera una pizzería y creara una pizza que está más buena que las otras, ¿cómo le llamo? Pecado carnal, ¿no? ¿Quiero decir que esa pizza es moralmente cuestionable? No, no. Quiero decir que está más buena, que es más sabrosa. Entonces, la palabra ahí está diciendo que está más buena, que es más sabrosa. ¿Está Dios en contra de que la comida sepa bien? Creo que no. Entonces, ahí estamos teniendo un ligero, estamos usando la palabra de dos formas distintas, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien dice una frase como a Dios no le gusta el pecado, lo que la gente escucha es a Dios no le gusta la diversión. ¿Está Dios en contra de la diversión? No, no. Entonces ahí hay un fallo de comunicación. No estoy diciendo que no usemos la palabra, estoy diciendo que tengamos en cuenta de cómo se entiende la palabra y que la tenemos que explicar o que tenemos que encontrar formas de explicarlo. Como os decía, creo que mis amigos estarían de acuerdo con esta tesis. De hecho, creo que si les diría, tío, ¿no tienes la sensación de que tenemos una tendencia constante a meter la pata? Me dirían, sí. ¿No tienes la sensación de que el ser humano tiene la tendencia a arruinar todo lo que toca? Incluso aquellas cosas que todos pensaríamos que eran buena idea, terminamos fastidiándola. No parece. Y me dirían, sí, es verdad. Si es que es simple, es que todo lo que tocamos, incluso esas cosas que dices, ¿cómo vamos a fastidiar? Incluso eso lo fastidiamos. Entonces, esta tesis en realidad no es tan extraña, que tenemos una tendencia. ¿Que por qué tenemos esa tendencia? Porque estamos en Adán, me dice la Biblia. Y en Adán hay pecado y en el pecado hay muerte. Gerson, ¿me estás diciendo que la decisión de Adán me afecta? Sí, pero si prefieres, puede afectarte la decisión de Jesús. Gerson, ¿me estás diciendo que Adán me representa? Sí, pero si prefieres, puede representarte Jesús. Y esas, querida iglesia, son las mejores noticias de la historia. Mira, hay una pista en el texto que nos la podríamos dejar, pero en el versículo 14, al final dice, Adán, el cual es figura del que había de venir. Amigos, esto es música celestial a los oídos, y no lo estoy usando como una especie de metáfora. Esto es música celestial a los oídos. ¿Cuál es la historia de la Biblia, amigos? ¿Cuál es la historia de la Biblia? La historia de la Biblia, desde la primera página hasta la última página, es la historia de un Dios que no nos va a dar la espalda, aunque se la hayamos dado nosotros a Él. En el jardín, en el diluvio, en Egipto, en el desierto, en la tierra prometida, en el exilio, en Jerusalén, en la cruz, con Zaqueo, por ejemplo, una y otra vez. Lo que veo en la Biblia es la historia que veo de primera página a la última, que Dios no nos va a dar la espalda y que va a hacer
todo lo necesario para que podamos volver a Él. Esa es la historia de la Biblia de principio a fin, que Dios nos crea para que podamos disfrutar de Él y del mundo que Él ha creado. Pero que nosotros, Adán, que significa humanidad, literalmente, que nosotros le hemos dado la espalda y que Él hará todo lo necesario, hace todo lo necesario para que podamos volver a Él. ¿Por qué dice el texto que Adán es figura del que había de venir? Porque Jesús es el nuevo Adán. Jesús es el segundo y mejor Adán. Dios crea a Adán y Eva para que reinen en el jardín. Reinen en el mejor sentido de la palabra, ¿vale? Independientemente de tu posición política, piensa en el mejor reinado que te puedas imaginar, un reinado bajo el cual el jardín florece. Esa era la misión. Ellos son creados para reinar y que todo florezca a su alrededor, pero ellos desobedecen. Pero Jesús obedece. Esto no es poca cosa. Fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, por la obediencia de Jesús somos justos. Dice que somos justos. ¿Qué más dice el texto? Hay un contraste muy interesante en el versículo 17, ¿no? Porque el versículo 17 dice, si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿qué pensáis que viene ahora? O sea, ¿qué pensarías que viene ahora si no has leído el texto, ¿no? Si por la transgresión de uno reinó la muerte, entonces por lo que hace el otro reinó la vida. Pero eso no es lo que dice el texto. No dice reinó la vida. Tampoco dice reinó Jesús. Dice reinarán en vida los que reciben su gracia. Jesús restaura el llamado de Adán y Eva. No solo es que sea el nuevo Adán, es que restaura el llamado de Adán y Eva. Cuando Jesús muere y resucita, no es solo una nueva oportunidad, no es solo un nuevo día, es una nueva creación, es una nueva humanidad, es un nuevo jardín. Jesús, a quien María se lo encuentra resucitado en el huerto y le confunde con el hortelano, ¿verdad? Paseando por el jardín al halo. Me encanta que Pablo incluya este texto en Romanos, porque lo que hace es poner todo esto de lo que estábamos hablando, todo esto puzzle teológico, lo pone a la luz de toda la narrativa bíblica. En el principio de la Biblia hay árboles, hay frutos, hay desobediencia. A lo largo de toda la Biblia están estos símbolos y en la última página de la Biblia hay árboles, hay frutos y hay una humanidad cuya cabeza no es Adán, sino que es Jesús, que reina en la creación y que disfruta de la creación y disfruta de Dios, lo cual era el objetivo desde el principio. Pero ya no hay muerte, ya no hay pecado, ¿verdad? Gracias a lo que hace Jesús. Y esto me lleva a la otra gran pregunta que me gustaría haceros, Iglesia, a la luz de este texto. Compañeros y compañeras, ¿es el Evangelio empezar de cero? ¿Es esto de la justificación que Pablo lleva mencionando durante varios capítulos? ¿Significa la justificación que Dios hace como si no hubiera pasado nada? A veces contamos el Evangelio así, como si principalmente fuera bordón y cuenta nueva. Y está claro que es parte de la historia, ¿no? No os preocupéis, claro que es parte de la historia, pero solo es la mitad de la historia. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que si la historia fuera que principalmente Dios hace como si no hubiera pasado nada y me da otra oportunidad, mañana tengo un problema, porque mañana vuelvo a meter la pata. Si el objetivo es que como seres libres podamos llegar a vivir con Dios en paz y en libertad, si estoy en Adán, no me vale una segunda oportunidad, voy a volver a meter la pata, no me basta con eso. No necesito solamente cambiar cómo vivo, necesito nacer de nuevo. Y necesito, como Pablo medio alude, necesito nacer en una nueva familia, en una nueva humanidad, la de Jesús. El Evangelio son mucho mejores noticias de lo que a veces pensamos. No es solamente tabula rasa, no es solamente volver a empezar y ya está. No es poner el contador que estaba en números rojos a cero. El Evangelio no es solamente perdón, aunque es una parte fundamental del Evangelio, pero no es
Solo eso. No es ir de -10 a 0, porque entonces mañana tengo un problema. Es ir de -10 a 3000. No es volver a empezar de cero. Es que ahora la vida de Jesús es nuestra vida. Que Él no solo me ofrece su gracia, como lo que os decía en la bolsita, no es que Jesús me ofrezca una especie de boleto y ya está. No, no, Él se ofrece a sí mismo. Es que ahora Él vive en mí. ¿Sabes? La idea que mucha gente tiene del cristianismo es que hay una especie de juego y que lo que los cristianos estamos diciendo es, mira, yo estoy ganando. Creo que mucha gente explicaría, mucha gente que no es cristiana explicaría el cristianismo así, que lo que yo les estoy diciendo, nosotros les estamos diciendo es, mirad, yo voy ganando en el juego y tú no. No, amigos, hemos dejado de jugar al juego, es que no podemos ganar a este juego. Jesús me rescata y ahora estoy en él. Y de la misma forma, una analogía, ¿vale? De la misma forma que si yo estuviera dentro de un avión y el avión se va a Grecia, yo estoy en Grecia, lo quiera o no, estoy en Jesús y por eso todo lo suyo es mío. Y claro, cuando yo llegara a Grecia, podría mirarme los pies y decir, ¡buah! Para haber hecho 3500 kilómetros me encuentro perfectamente. Claro, es que yo no he hecho un esfuerzo, yo no he hecho nada, me ha llevado el avión. Estoy en Jesús, Él se pasa en juego y yo estoy en Él cuando lo hace. Y el pecado sigue en mi vida de momento. Y el pecado sigue siendo un problema porque arruina y mancha todo lo que quiero. Pero ya no me condena. El pecado sigue siendo un problema porque lo arruina todo. Por eso lo odio. Pero ya no me condena. Porque estoy en Jesús. Y su justicia ahora es mía. El Evangelio no es Dios ha hecho su parte y ahora me toca a mí hacer el resto. No, no. Dios ha hecho lo que hacía falta. Y a los que lo reciben, versículo 17, a los que le reciben, están ahora en Jesús. Soy salvo y justo porque estoy en Él y vivo en Él. ¿Estamos en Adán o estamos en Jesús? Es más, o bien somos reinados por Adán, o bien reinamos con Jesús. Iglesia, esta es una historia mejor que como si no hubiera pasado nada. Es una mejor historia que empezar de cero, aunque eso es parte de la historia. Esto es una mejor historia. Por eso esta sección es importante, hermanos, porque nos ayuda a entender las dimensiones de lo que está hablando Pablo. Al principio os lanzaba esta objeción, ¿me estás diciendo que lo que hizo otra persona me afecta a mí? Son las mejores noticias del mundo, que lo que hizo otra persona me afecta a mí. Son las mejores noticias de la historia. Las implicaciones, como os decía antes, son un terremoto. Déjame aterrizar con 3 implicaciones de esto. Supongo que habría más, pero déjame aterrizar contándote 3 implicaciones de esto. En primer lugar, podemos acercarnos a Dios con confianza, porque no estamos pensando que nos lo hemos ganado, lo hacemos porque estamos en Jesús, estoy en Jesús, Él es el capitán del barco y en el barco de Jesús soy bienvenido. Escucha, iglesia, de la misma forma que en Adán hay condenación y no podíamos ganarnos el salir de ahí, en Jesús tenemos una seguridad, una justicia que no podemos perder. En la vida cristiana no tienes nada que demostrar y no tienes nada que perder. No te van a despedir de la vida cristiana y tampoco te van a hacer el CEO, tampoco. No tienes nada que demostrar, amigo, no tienes nada que perder. Ya lo has recibido todo en Jesús y lo que hagas será como respuesta a eso. Cuando entiendes esto, puedo actuar desde la libertad. No estoy intentando ganarme cosas, actúo desde la libertad y puedo florecer a la luz de lo que Dios ya ha hecho. Segunda implicación de esto tiene que ver con que nuestra salvación esté en Jesús. Significa que la salvación no es algo solamente individual, sino que es algo
colectivo. Dios no salva a individuos sueltos, Dios salva a un cuerpo y por extensión a todos los individuos que están en el cuerpo. Y eso significa que en la vida cristiana no se puede avanzar solo, porque eres parte de un cuerpo, eres parte de una familia más grande. Y esa analogía del avión o del barco, o llegamos todos o no llega nadie. Lo bueno es que llegamos, ya sabemos que vamos a llegar, pero solos no lo vamos a hacer. En la vida cristiana no existe avanzar solo. Al principio del mensaje os hablaba de la analogía de mi hijo, ¿no? Que está por nacer. Otra cosa interesante es que él no solo es hijo, sino que automáticamente es hermano, ¿no? En este caso, hermano biológico de Lucas y Quesia. Él no puede ser nuestro hijo y no ser su hermano. Es algo inmediato y automáticamente al ser hijo es hermano. Y con Jesús pasa lo mismo. Al estar en Jesús automática e inmediatamente somos parte de la gran familia que Jesús inaugura. Y eso significa que vamos juntos y que no podemos avanzar solos. No vamos a llegar solos. No existe avanzar en el reino y que otros se queden atrás. Avanzamos solos. En Jesús vamos juntos. Y en tercer lugar, lo último que os quiero dejar hoy, en Jesús tenemos una identidad fija. Sin el Evangelio, nuestra identidad es como un globo que se hincha o se deshincha, que sube, que baja o que se hincha tanto que explota. Me defino por mi trabajo, por mis éxitos, por mis fracasos. Es más, sin el Evangelio, en esta carrera de autosalvación o de autojustificación, tengo que correr más que los demás para ganar y de golpe los demás son mi enemigo. Y cuando al otro le va bien, a mí me molesta que le vaya bien, ¿no? Como a los fariseos. Pero la justificación que encontramos en Jesús es un nuevo estado, una nueva familia, un nuevo futuro. Tu identidad está fija en Jesús. Puedes celebrar los triunfos de los demás. No tienes nada que ganar y no tienes nada que perder aquí. Puedes celebrar los triunfos de los demás y tu identidad la encontramos y está fija en Jesús. En Jesús Dios nos ve y nos dice, hijo mío, hija mía, en ti estoy muy complacido, como lo hizo con Jesús. Os decía al principio, os decía que a veces preferiría que todo dependiera de mí, ir solo. Bendito Dios que no me deja ir solo. Le doy gracias a Dios que no todo depende de mí, que no voy por libre, no voy solo y tú tampoco. Somos parte de algo más grande. Bueno, eso es así para todos. Somos parte de algo más grande. O estás en Adán, por nacimiento estamos en Adán, es lo que observo y es lo que me dice la Biblia. O estamos en Adán o estamos en Jesús. Jesús nos invita a estar en Él. Y si has oído esto 50.000 veces, el desafío para ti y para mí, nuestro desafío es que realmente nos creamos esto, que vivamos a la luz de esto, que nuestra identidad esté en Jesús, que nuestra forma de luchar contra el pecado esté en Jesús, que nuestra seguridad y confianza a la hora de orar, a la hora de hacer cualquier cosa esté en Jesús. Nuestro desafío es que nos creamos esto y que vivamos a la luz de ello. Y si es la primera vez que lo escuchas, la invitación es para ti. Que recibas lo que Jesús hizo por ti y que encuentres vida en Él. A los que reciben esto, Dios hace que sea verdad. ¿Os acordáis que antes os decía cómo funciona lo de Adán? Y os decía, no lo sé exactamente, que cómo hace Dios que yo esté en Jesús. No lo sé exactamente, pero gracias a Él y a su Espíritu Santo, Él hace que estemos en Jesús. Esto no es una expresión, no es una cómo, no, estamos en Jesús. Gracias a Dios y a su Espíritu Santo, esa es la invitación. Y en Jesús soy justificado, encuentro vida, encuentro paz. Permitidme terminar orando. Gracias Dios, que desde el principio, en cada momento, veo en ti un Padre que quiere que volvamos a casa. Como este hijo pródigo, precisamente, un Padre que hace todo lo necesario para que podamos volver a casa, Señor. Gracias por crearnos y gracias porque cuando te dimos la espalda, tú no lo hiciste. Gracias, Señor, por venir a rescatarnos, por hacer en nuestro lugar todo lo que hacía falta.
por obedecer en nuestro lugar, por morir, por resucitar, Señor. Gracias por ofrecernos vida, gracia, justicia en ti. Gracias por ofrecerte a ti, Señor. Hoy quiero estar en ti. Ayúdame a creer esto, ayúdame que sea verdad para mí, para cada persona que está aquí y que lo quiere, y ayúdanos a creerlo de verdad y a vivir a la luz de eso, Señor. Te pedimos que sea como que esa idea, que esa doctrina de nuestra unión contigo sea una especie de motor que nos ayude a seguir adelante, que sea aceite que hace que el motor no se queme. Ayúdanos a seguir adelante confiando en ti, floreciendo y no intentando ganarnos nada, Señor, ni pagarte de vuelta. Te damos gracias y pedimos todas estas cosas confiando en el nombre de Jesús. Amén.